Que de un tiempo a esta parte hemos venido cubriendo noticias lamentablemente vinculadas a violencia entre estudiantes, hacia docentes, hacia profesores, hacia funcionarios, una balacera en San Pedro de la Paz que abrió nuevamente la discusión con respecto, ¿es necesario tener o no detectores de metales? ¿Qué hacemos en medio de esta situación? Lo queremos conversar con Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo, que nuevamente está con nosotros. Lo hemos conversado en otras instancias, Marcelo, lamentablemente, pero al parecer el último tiempo se ha ido agudizando esta situación en los establecimientos educacionales. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Camila, hola Luis. Sí, mira, la verdad es que yo estuve un poco más de 3 semanas fuera del país y estuve permanentemente escuchando noticias de lo que estaba pasando en el Biobío, lo que estaba pasando en el norte, en Melipilla, en otras partes. Y parece ser que ha habido, de alguna forma, o lo que nosotros vamos percibiendo, es que se empieza a hacer de carácter reiterado estos hechos graves de violencia. Sin embargo, creo que es importante entender de que esto viene desde hace mucho tiempo gestándose y preparándose. O sea, que hay varios factores que están a la base que nos empieza a demostrar que si no tomamos medidas urgentes, y esto significa tomar medidas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, vamos a tener esto en una escalada mucho más fuerte. Esta expresión de la violencia que se está dando en los colegios no es sino también la expresión de la violencia que se está dando en el entorno de los niños, tanto en la familia, en la comunidad, etc. O sea, el colegio no es la causa de esta violencia. Muchas de las agresiones que hay acá son contextuales a otras agresiones que han habido desde afuera del aula. Y sin embargo es desde donde tenemos que tomar medidas para generar espacios de protección nuevamente como eran siempre los colegios. Y lo que yo he visto es que particularmente esto no es una situación ajena al resto de los países del mundo. En Estados Unidos ya existe clara conciencia de lo que significa y la gravedad que tiene la violencia escolar. La violencia escolar ha llegado allá en varios estados a niveles extraordinariamente fuertes, donde hemos visto tiroteos con matanzas, etcétera, y sin embargo desarrollando algunos programas preventivos importantes que involucran elementos de seguridad como también elementos de trabajo con las familias y con las comunidades. Y eso es muy importante aprenderlo desde la experiencia internacional, porque acá no tenemos que reinventar la rueda, ni tampoco quedarnos en una camisa de fuerza de temas que no sean discutibles para mejorar la seguridad de los niños. Bueno, Marcelo, yo creo que para recapitular, porque acá la situación de la región del Biobío es crítica. Tratar de hablar de esto con eufemismo, referirse a la convivencia escolar me parece insuficiente. Decir que hay protocolos de convivencia escolar que se están aplicando de verdad quedó muy chico. Ya no podemos hablar de eso cuando estamos ante una balacera donde 3 estudiantes resultaron heridos en San Pedro de la Paz, donde el agresor, donde el que llega con una pistola al colegio también es estudiante del mismo establecimiento educacional y un menor de edad. Luego le sumamos lo que pasó en el Liceo de la Madera en Coronel, donde una estudiante hirió en el rostro a una compañera con arma blanca. No contenta con eso, en el CESFAM de la comuna luego hirió a la pareja de su compañera y a otra persona más. Luego tenemos una pelea que estábamos viendo recién, una riña por parte de estudiantes del Liceo Baldomero Lillo en Lota, en plena plaza de armas de la comuna de Lota. Una de ellas fue arrastrada por el suelo, resultaron detenidas por carabineros y ahora último le sumamos lo que pasó en el Colegio Echegoyen de Talcahuano, donde un estudiante de 17 años hirió con un cuchillo a uno de los funcionarios de este colegio. Y perdón, sumemos la pelea en la Plaza Independencia de algunas semanas atrás. Claro, pero este último caso en el que me quiero quedar, este joven de 17 años fue formalizado por amenazas, lesiones leves, porte de arma cortopunzante, todo vinculado a la agresión al inspector, me parece, de este colegio. Pero además, por microtráfico. Entonces, creo, Marcelo, que hablar de convivencia escolar hoy día es tan liviano cuando nos encontramos con situaciones como esta. ¿Cómo abordamos problemáticas de este nivel que se da dentro del colegio, fuera del colegio, pero con estudiantes involucrados por peleas que partieron adentro de la sala, que se llevaron a las redes sociales? De verdad que es muy amplio. Sí, Camila. A ver, efectivamente, si tú planteas que, o si uno espera que el Departamento de Convivencia Escolar en un colegio regule todos estos elementos y se evite la violencia, está absolutamente en una ilusión de protección. O sea,
Acá los departamentos de convivencia no tienen ni las herramientas ni la complejidad que se requiere para actuar en esto. ¿Ah? Y no hay que ser maniqueo en esto, no hay que hacer reducción de las cosas, porque por un lado nos dicen, no, pongamos detectores de metales, controles biométricos y lo vamos a solucionar. Esa no es la solución en sí sola. O sea, nosotros podemos tener controles biométricos, controles de acceso, detectores de metales, pero si no vamos a las causas, no vamos a atender también los efectos. O sea, acá se ha tratado de polarizar que las soluciones son otras, y en realidad la solución tiene que ver con un plan integral, que puede contener mecanismos de control de acceso, evidentemente que sí. O sea, si se justifica, si hay un colegio que tiene altos niveles de violencia, si es que efectivamente hemos visto que han ingresado armas blancas, etcétera, evidentemente un sistema de control de acceso parece ser lo adecuado, por último, para gatillar herramientas de seguridad situacional. Sin embargo, eso no va a detener el flujo de violencia hacia el interior si es que no intervenimos con la familia y con la comunidad simultáneamente. Entonces, aquí el llamado es no a creer que hay una bala de plata. Si aquí lo lógico es ver cuáles son los elementos de prevención situacional, cuáles son los elementos de prevención en la comunidad. Si no activamos esos tres ámbitos, que es donde actúan los niños, la violencia va a ser persistente. ¿Por qué es persistente? En función de la mayor desvinculación emocional y particularmente desde el tiempo de la pandemia en adelante, donde empezó a perderse el sentido de autoridad, empezó a perderse con la falta de presencialidad la regulación emocional de los niños. En segundo lugar, los altos niveles de violencia intrafamiliar, particularmente en los entornos vulnerables, pero piensa que la UNICEF ha dado cuenta de que 6 de cada 10 papás o cuidadores han utilizado algún método de violencia para castigar a los niños, y que más del 47% de los padres y cuidadores han utilizado la violencia física, y que el 33% considera que la violencia psicológica no es violencia. Por lo tanto, estamos hablando de entornos violentos al interior de la familia, donde debiera haber un espacio de protección y una forma de resolución de conflictos que no sea violento. Y en la comunidad, ¿qué es lo que estamos viendo? La acción del crimen organizado, que busca penetrar precisamente donde están los niños. La llegada de las drogas químicas, las drogas de diseño, la instalación de la TUSI, incluso al interior de las aulas, donde se está desarrollando microtráfico, donde están ingresando estas organizaciones criminales al interior de algunos colegios. Por lo tanto, vemos, por un lado, violencia que está asociada a los grupos organizados, violencia al interior de la familia, desvinculación social y emocional de los niños, lo que reduce la empatía de los niños y de los jóvenes, y ahí tú tienes el caldo de cultivo perfecto para que se generen, a través de las agresiones que se están dando, los incrementos sostenidos en estos niveles de violencia entre los alumnos, con los apoderados, con los profesores, etcétera. Entonces, esto hay que intervenirlo en varios niveles. ¿Ah? Medidas de seguridad concretas, donde efectivamente los controles de acceso tienen que discutirse, donde hay controles biométricos, donde hay detectores de metales. En otros países se utiliza en Estados Unidos, se utiliza en Inglaterra, se utiliza en Rusia, en Chile, y evidentemente tienen que ser adecuados a nuestra legislación, entendiendo también las complejidades técnicas. Por ejemplo, recolectar datos biométricos de niños es complejo porque a veces falla la calibración, porque los niños cambian su configuración facial muy rápidamente. Pero hoy día la tecnología está avanzando, entonces es una discusión que tenemos que dar, porque efectivamente los controles de acceso reducen de manera significativa el ingreso de armas blancas, que evidentemente aumentan la letalidad de las acciones tanto al interior del colegio como también hacia afuera, y con los distintos niveles, también con los trabajadores. Entonces creo que es importante tener esa discusión. Pero esa discusión no basta tenerla solamente para definir los controles de acceso. Tenemos que tener programas preventivos que fomenten la educación socioemocional, tenemos que tener programas familiares
que fomenten el control parental, el monitoreo, la presencia de los padres, el involucramiento de ellos en generar conductas prosociales. Sí, a ver, es un tema muy delicado. Para algunos, hoy día, los adolescentes que están cometiendo algún tipo de delito, derechamente por la sociedad, por la gran parte de la sociedad, son tachados como delincuentes. Hay una preocupación de los padres y apoderados. El mismo presidente del Colegio de Profesores de la región del Biobío nos dijo que los colegios ya no son espacios seguros. Todo esto, sin duda, que tú nos dices, es necesario para poder seguir avanzando, pero un papá hoy día del Colegio Nuevos Horizontes no creo que quiera esperar 1 año, 2 años, 3 años para que esto a través de los programas de prevención se vaya solucionando. Quiere una solución hoy día. Quiere una solución para que ese estudiante que fue compañero o que era parte del mismo establecimiento que valió a otros, no vuelva a ese establecimiento educacional. Y no solamente no vuelva al establecimiento educacional, sino que tampoco esté en las calles, generando este tipo de delincuencia. Hoy día vemos que muchos de estos jóvenes están cometiendo delitos. Los portonazos hoy día, muchos de ellos vinculados a niños menores de edad, que tal vez después en la mañana van a clases o en la tarde van a clases y llevan todo eso también a los establecimientos educacionales. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde van estos jóvenes? Que para algunos son tachados de delincuentes. Melipilla. Asesinaron a un joven, si bien fue en una plaza, en una pelea, asesinaron a un joven que ya no está con su familia. Acá nosotros tuvimos una pelea también en la plaza. Afortunadamente no hubo armas de fuego ni armas blancas, pero nadie hacía nada. Pasé por ahí, las personas miraban y grababan incluso, porque tampoco se atreven a meterse, como era antes, a separar a los estudiantes peleando, porque no saben cómo van a reaccionar. ¿Qué hacemos ahora con esa sensación de inseguridad? Porque ya que un profesor, un presidente de un colegio de profesores diga que los espacios educacionales no son seguros, los papás, me imagino, yo no soy papá, quieren una solución ahora. Sí. Es cierto lo que tú dices, Luis, pero no hay una solución inmediata. Y eso hay que ser categórico, porque incluso que pongamos detectores de metales, incluso que mandemos a los niños presos, tal como podrían ser decisiones súper radicales, eso es falsa sensación de inseguridad. Los niños tú los vas a mandar al centro de reclusión de Sename. En el centro de reclusión de Sename te doy por firmado que hoy día ya está ingresando el crimen organizado. Ellos van a cumplir una condena de corto tiempo y van a salir rápidamente delictivas que las que tenían antes de irse. Si ponemos los portales, si ponemos, qué sé yo, los controles de acceso biométricos, si no hacemos los programas preventivos de largo plazo, si no trabajamos con las familias, lo que va a pasar es que la tecnología va a quedar superada. Van a llegar niños con armas 3D, van a llegar con alguna otra herramienta, van a burlar los portales de detección metálica. O sea, tú lo ves en los aeropuertos todos los días. ¿Qué pasa? Entonces, por eso que aquí hay que apostar en el largo plazo. A mí me gustaría decirte que hoy día la también de corto plazo, pero no es. Y lamentablemente no tenemos dispositivos en el Estado que funcionen. O sea, piensa que tenemos 14.000 niños en lista de espera en salud mental, y este es un problema de salud mental. Piensa que tenemos 45.000 o 50.000 niños en lista de espera en Mejor Niñez. O sea, 4 o 5 veces, esto ya lo hemos conversado varias veces, pero 4 o 5 veces que las que había en el año 2021. Entonces, piensa que tenemos más de, 15 años ya aprobando los tribunales de tratamiento de droga y todavía no es política pública. Piensa que apenas tenemos 2.900 cupos para terapia multisistémica, que es lo mejorcito que hay en el Estado. Y tenemos más de 40.000 niños que delinquen. O sea, ¿qué solución le puede dar el Estado hoy día a un ciudadano que quiere mandar a sus niños tranquilos al colegio? Muy pocas, Marcelo. La verdad es que honestamente el primer paso es poner algunas herramientas de prevención situacional. Y por eso que no nos podemos cerrar a la discusión de los detectores de metales. ¿Para ti es una buena alternativa? ¿Para ti es una buena alternativa? Porque tú nos hablabas, claro, de los controles biométricos, de que esto se hace en otros países. Acá lo que nos mencionaba el presidente del Colegio de Profesores era, ya, pero ¿quién va a estar en la entrada?
¿Quién va a estar controlando ese ingreso? ¿Qué va a pasar si es que realmente pasa una mochila con una pistola? ¿Cuál es el procedimiento a continuación? Son preguntas válidas, son temores válidos. Yo creo que los profesores están muy en este lugar de nos van a poner esta responsabilidad a nosotros. Una más que nos va a exponer. Camila, yo creo que acá es súper importante tener un pequeño hábito frente a todas estas cosas, que es mirar lo que hacen otros países hace harto rato. Sí. La verdad es que me extraña que vayamos poniendo estos elementos sin antes ver la experiencia internacional. Esto es común en países como Estados Unidos, donde las escuelas públicas ya pasaron por esta misma etapa, y con mucho mayor gravedad. Y existen protocolos, existen empresas de certificación, existen capacitaciones, existen marcos normativos internos en los colegios y también en los estados federales. Es decir, acá tenemos que mirar un poquito la experiencia afuera. ¿Y Marcelo? Es cierto que esto no sirve de nada sin programas preventivos, no sirve de nada. Pero tenemos que empezar con algo. Claro, es que es importante tomar las medidas de seguridad hoy claro. Y también empezar a invertir, ¿cierto?, en el mañana, en cómo va evolucionando la salud mental de los niños y adolescentes, en cómo está la convivencia escolar, tan manoseado el término por estos días, que da la sensación un poco de repente de qué sirve, ¿no? Bueno, es que se está aplicando mal quizás, al menos ese es el diagnóstico que uno puede hacer a priori, pero Marcelo, preguntarte... ¿Qué diferencia sustantiva podría hacer que de verdad empecemos a aplicar estos protocolos de mejora de salud mental? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para empezar a ver los cambios ya a nivel social? Si tomamos las medidas hoy, las que son necesarias hoy. Yo creo que es muy buena pregunta, porque uno esperaría que estas acciones fueran de muy largo plazo, pero no es así. Depende de los grupos y depende de los niveles de agresividad y violencia y de las causas que están detrás de esa agresividad y violencia que tienen los niños. Y por supuesto que hay grupos muy diferenciados. Hay de bajo compromiso de agresión, hay de mediano compromiso y de alto compromiso. El bajo y mediano puede tener resultados de corto plazo. O sea, puede tener resultados en 1 o 2 años donde nosotros veamos tasas importantes de reducción en los comportamientos violentos y en el bullying en niños. Hay programas especializados como el KIVA, por ejemplo, que reduce de manera sistemática el bullying en etapas escolares con participación de los niños como testigos de bullying. Se involucra a la comunidad escolar para que aprendan, no actúa sobre quien comete el bullying, actúa sobre la comunidad de testigos, de los niños que empiezan a no normalizar esto. Y eso hace que finalmente no se transforme en una conducta retroalimentada. Y esos programas son muy demostrados y tienen evidencia que pueden funcionar, y en estos grupos de bajo compromiso y mediano compromiso van a tener efecto inmediato. El alto compromiso requiere una intervención terapéutica mucho más fuerte. Requiere, porque probablemente está a la base un trauma complejo, requiere un manejo y una recalibración de los niveles de agresividad, del manejo de la empatía, etcétera, etcétera, y por lo tanto requiere intervención psiquiátrica y tratamiento psicológico. Y eso es de una intervención de más largo plazo, pero vamos a tener resultados en 2 o 3 años. O sea, tampoco es algo que se va a eternizar. Y hay otros programas que llegan mucho antes, que por ejemplo nosotros tenemos el Intercognitive Problem Solutions, el ICPS, que se llama, en la versión chilena es Yo Puedo, que trabaja con niños preescolares, que trabaja en el NT1 y en NT2. A 10 años plazo, las reducciones de las conductas de violencia son extraordinarias. O sea, y además lo que logra es que cuando tú trabajas con los niños tan chiquititos, ellos aprenden desde chiquititos a manejar sus problemas pacíficamente. Es un programa que está muy recomendado internacionalmente. Acá en Chile básicamente nadie trabaja con preescolares. Nosotros lo decidimos traer a Chile y trabajar con preescolares, dada la evidencia que tenía 10 años después. Nosotros ya hicimos los estudios de prefactibilidad y, por ejemplo, logramos identificar que el ICPS genera un aumento en la flexibilidad cerebral, y eso hace que los niños tengan además mayor capacidad de aprender cognitivamente, más matemáticas, más lenguaje, reducir la deserción escolar,
todos esos elementos, pero fundamentalmente abrirse a la socialización positiva. Sí. Por lo tanto, hay que invertir también en el largo, siendo de tempranito. Ahora, pero 2 años no es tan largo el plazo. Y es bueno saber que existen herramientas. Sí. Y ahí quería preguntarte también, Marcelo, nos está tomando el tiempo lamentablemente, pero de forma breve. Bueno, peleas han existido siempre en los establecimientos educacionales. ¿Para qué nos vamos a mentir? Pero hoy día el ánimo ya no es a lo mejor ir a pegarle el combo a esa persona porque pasó algo, sino que ya derechamente es ir a matar a esa persona. ¿Qué hay con esa percepción o ese desprecio por la vida o no tener miedo a las consecuencias? Me da lo mismo ir a la cárcel o me da lo mismo que me echen. ¿Cómo se trabaja eso? Sobre todo con algo tan valioso como es la vida. O sea, Lucho, acá el problema es que aumenta la letalidad de los actos. Y aumenta la letalidad porque hay mayor disponibilidad de armas. Aumenta la letalidad porque podemos ingresar armas a los colegios, podemos ingresar cuchillos a los colegios. La gente está asustada, no hay control ni parental ni de autoridad respecto de eso. Entonces, aquí hay que poner ciertos elementos que son situacionales. Y por eso que pueden ser útiles, como te digo, los portales de acceso, los controles biométricos, los detectores de metales. Si hay que cambiar la legislación para adecuarla y para dar garantías de respetos fundamentales, evidentemente que sí. Y yo creo y valoro en eso, por ejemplo, el proyecto de ley que está presentando la diputada Pérez, la diputada Marlene Pérez, donde finalmente podamos adaptar la legislación para que esto tenga un trámite expedito, o sea, que se pueda hacer, que los colegios, que las comunidades escolares lo sientan así. Pero acá también es un trabajo comunitario, Luis, porque el niño pasa gran parte en el colegio, pero también pasa mucho más de su tiempo en la comunidad, pasa con sus relaciones con pares, que es donde precisamente pueden haber factores de riesgo. Hay que impulsar programas preventivos también en el ámbito comunitario. Nosotros llevamos años implementando el modelo de comunidades que se cuidan de la Universidad de Washington. En la Universidad de Washington ya ha levantado estudios transgeneracionales que demuestran que un modelo de activación comunitaria para prevenir conductas problemáticas en niños y adolescentes logra reducir sustancialmente los costos de hospitales, los costos de detención y los costos de violencia. Entonces, creo que tenemos también que mirar todas las dimensiones donde están los niños. Un niño se nutre, por ejemplo, a través de la narcocultura, se nutre a través de los códigos simbólicos que van predominando en sus entornos cotidianos. Y eso tenemos que combatirlo, y eso que se combate no solamente desde el colegio, no solamente desde la familia, sino que se tiene que hacer con la comunidad. Muchas gracias por estar acá. Lamentablemente hemos venido conversando mucho el último tiempo, pero es una realidad que está preocupando y al parecer ocupando a las autoridades. Sí, agradecemos conversar contigo siempre, Marcelo, pero ojalá fuera de noticias más positivas. De todas maneras, es bueno saber que la Fundación San Carlos de Maipo está haciendo un trabajo importante. Ojalá sean todavía más escuchados. Nos vemos en la próxima. Muy bien, nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. 2 minutos nos separan ya de las 10 de la mañana. Pausa y ya regresamos.